Ministerios El Shaddai Guatemala presenta al Dr. Harold Caballeros con la palabra de Dios. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la escucharemos y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. ¿Por qué existe el bien y el mal? ¿Por qué existen dos reinos? ¿Por qué estamos todos nosotros, aunque no lo quisiéramos, por qué nos encontramos envueltos en este conflicto cósmico entre dos reinos? El reino de la luz o reino de Dios y el reino de las tinieblas o reino de Satanás. Nos dimos cuenta que no fue siempre así. Aclaramos el día de ayer que es una mentira, un error, el decir que el bien y el mal han existido eternamente. Esto simplemente no es verdad. No han existido eternamente. En la eternidad existía solamente el bien, solamente Dios. Cuando entró la maldad en el mundo, a causa de la iniquidad que tomó posesión de este ser, que era perfecto en todos sus caminos, hasta ese día, el día que se halló maldad en él. ¿Cómo entró la maldad en él? Ustedes recordarán, por la multitud de sus contrataciones entró iniquidad en él. Esta palabra iniquidad es una palabra clave. No la olvidemos en ningún momento, regresaremos una y otra vez a esta palabra. Cuando hizo su ingreso a la tierra la iniquidad, entró la maldad, entró el mal. En ese momento, Dios Todopoderoso proclamó juicio sobre su creación y sobre este ser que había ambicionado subir y sentarse en el monte santo de Dios, poner su trono en los lados del norte. Este ser que había dicho, en el colmo de su iniquidad, seré como el Altísimo. Entonces Dios lo juzgó. Y cuando vino juicio sobre él y sobre toda la creación. Esto es muy interesante, esto que voy a mostrarles. El Edén que teníamos en ese entonces era un Edén de belleza natural. De belleza mineral. Es algo desconocido para nosotros cuando dice, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Cuando habla de todos esos materiales preciosos, crisólito, berilo, ónice, esmeralda, etc. Era un Edén de forma mineral. Pertenecía a lo que hoy llamamos nosotros el reino mineral. Ahora, ojo, que aquí algo muy importante, muy interesante. Este ser lucero, que nosotros llamamos también Lucifer, y que ahora es el diablo, Satanás, la serpiente antigua, este ser estaba acostumbrado a vivir ahí, entre la belleza mineral. De ahí fue expulsado, de ahí le sacó Dios. Y quiero que noten esto, como Dios le sacó de ahí, y él amaba ese entorno de índole mineral, dense en cuenta por favor que aún el día de hoy, aún ahora, el diablo sigue requiriendo adoración por medio de los ídolos hechos de oro, de plata, de mármol, de piedra, etcétera, de los diferentes minerales. La escultura de bronce, la escultura de mármol, el ídolo de oro, el ídolo de plata, el ídolo de piedras semipreciosas, aún el de madera, todos estos elementos minerales, aún el día de hoy, el diablo busca esa adoración. Y esa es la razón de que existan todos esos ídolos hechos de todos esos minerales, porque el diablo sigue ambicionando lo que tenía en ese Edén. Pero déjenme continuar. Dice la palabra de Dios que al final de este periodo en el cual nosotros vivimos, que es el tiempo, al final habrá un momento en el cual el diablo, la serpiente antigua, Satanás,
será lanzado al lago de fuego por los siglos de los siglos. Ese será el final. Y cuando pase ese final, entonces con esa frase, por los siglos de los siglos, entramos a un nuevo periodo de eternidad. Cosa curiosa y a la vez muy hermosa, en ese nuevo periodo de eternidad vemos nosotros la gran ciudad, la nueva Jerusalén, y vemos que regresa Dios a su plan original. La ciudad es de oro, las calles son como de cristal, pero es oro puro. Los cimientos vuelven a ser de esmeralda, de ónice, de todas estas piedras preciosas, berilo, etcétera, que leímos nosotros en el libro de Apocalipsis. De manera que Dios, al final de este paréntesis, restaura nuevamente su idea de la eternidad. Y la característica básica, y esto es lo que quiero que todos veamos, es que aquí en medio hay dos voluntades. En realidad, una voluntad y una rebelión. En cambio, en la eternidad, lo que distingue al periodo eterno del periodo tiempo es que en la eternidad solo hay una voluntad, la voluntad de Dios. Solo hay un reino, el reino de Dios. Solo hay una autoridad genuina, auténtica, la autoridad de Dios. Pero en este plazo, en medio, en el cual nos encontramos, hay dos reinos. Ahora, Dios creó al hombre y le creó a su imagen y a su semejanza. El día de ayer hablamos de dos características esenciales que solo le pertenecen al hombre en la creación que vive sobre la tierra. Una, el habla, el poder expresarse o comunicarse a través de palabras. Y número dos, la capacidad volitiva, la capacidad de decidir, la capacidad de tener una voluntad que puede tomar decisiones. Estas dos características solamente le pertenecen al ser humano, porque solo el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, nosotros vemos que Dios, en su infinita sabiduría, planificó que la tierra, que había visto la insurrección de este ser, antes Lucero y luego el diablo, la tierra que había visto el desafío a la autoridad de Dios, la tierra que había testificado la usurpación, la rebelión, la misma tierra será testigo de que no se puede vivir fuera de la voluntad de Dios. Ahora, ustedes deben pensar lo que dice el apóstol San Pablo a los romanos. Durante todo este periodo, la misma tierra gime, dice la palabra, esperando su redención. Todo está bajo el maligno. Ahora quiero mostrarles algo en lo cual no hice énfasis ayer a propósito. Yo les mostré ayer los tiempos, y entonces les mostré que había un periodo de tiempo desconocido para nosotros, no sabemos cuánto tiempo, desde el momento que fue arrojado por tierra Lucero, hijo de la mañana, hasta el momento que Dios decidió llevar a cabo la semana de recreación de la tierra. O sea, del instante que el diablo fue arrojado por tierra, en ese momento, para ser técnico, no era el diablo, ¿verdad? Para ser exacto. En ese momento era Lucero, hijo de la mañana, derribado fuiste por tierra. De ese instante al instante en que Dios dijo, sea la luz, tenemos nosotros un periodo. Después vino una semana que está acá, que es la semana de recreación. Sea la luz, Dios puso los mares, los juntó en un lugar, puso las expansiones de las aguas, las juntó en lugar, los llamó mares, al día llamó día, a la noche llamó noche, etcétera, etcétera, toda la semana. Y el punto álgido de la semana fue aquí la creación del hombre. Sin embargo, el día de ayer yo no hablé de algo tremendamente importante, lo hice a propósito. No hablé de la caída del hombre. El diablo desarrolló un plan con el objetivo de deshacer o destruir el plan de Dios. Quiso adelantarse Satanás y se lanzó contra el hombre, Adán, y la mujer, Eva. Y entonces fue y les tentó. No vamos a tener tiempo nosotros de ir en detalle. Génesis es un libro absolutamente extraordinario, pero muy lento para poder trabajar verdaderamente sobre él. No es nuestro tema, así que no vamos a ir en detalle, pero déjenme decir que le tentó a Eva exactamente con la misma tentación de él, y es la misma tentación que provoca la iniquidad. Fue con ella y le dijo, no, ¿sabe Dios que ustedes no morirán si comen del árbol del conocimiento del bien y del mal? Sino que si ustedes comen de ese árbol, serán como dioses.
¿Se recuerdan que esa fue exactamente su perdición? Yo seré como el Altísimo. Y ahora lo prueba, lo trata con los hombres. Y le dice a Eva, sabe Dios que si ustedes comen de ese árbol, serán como dioses. Ahora, para que ustedes miren que esta no es una mentira muy nueva, sino al contrario, es la más antigua. El día de hoy, el culto de la nueva era, ¿qué es lo que propone? Propone que el hombre puede ser Dios en sí mismo. O sea, es la misma mentira todo el tiempo, a través de todo el paréntesis. Luego, de la caída del hombre, hay el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero hay otro evento que yo no mencioné el día de ayer, que es vital. Es la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario terminó el período de tiempo en el cual el diablo atormentaba a las naciones. El diablo quedó con el dominio de la tierra que le arrebató al hombre. Cuando Adán decidió, porque la Biblia dice con claridad que no fue engañado, sino que él decidió transgredir. Él, en lugar de ir por la voluntad de Dios, él decidió su propia voluntad, decidió comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, decidió desobedecer a Dios, decidió transgredir. Y cuando el hombre llegó a la transgresión, le entregó el señorío al diablo. Y el diablo se convirtió en el señor de la tierra, en el príncipe de la potestad del aire. Él se convirtió en el señor del mundo. Tuvo tiempo, muchos años, nos muestra la palabra, siglos, en los cuales desarrolló el diablo su sistema. Yo le llamo sistema al mundo. El mundo es el cosmos. El mundo es un sistema. Es un sistema diseñado por el diablo, tal vez diseñado no es una buena palabra, déjenme usar una mejor, corrompido. Un sistema corrupto, corrompido por el diablo, en el cual el diablo hizo su plan para someter a la raza humana, porque como ustedes entenderán, el diablo odia al hombre, porque el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, el hombre le recuerda todo el tiempo de que él fue echado de la tierra. Entonces, derribado por tierra. Entonces, el diablo constituyó el sistema que se llama mundo, en el cual nosotros vivimos hoy, y como dice el apóstol San Juan en la primera carta y en el capítulo número 1, dice, el mundo entero está bajo el maligno. Ahora, el sistema mundo involucra muchos aspectos que estudiaremos en detalle. Involucra estructuras, fortalezas, cultura, muchísimos aspectos que nosotros veremos con detalle, pero todo está diseñado o arreglado para sujetar, someter o esclavizar a la raza humana. Entonces, llegamos nosotros al momento de la cruz del Calvario y Jesús viene. Aquí hay algo también muy importante, digno de mencionar, tremendo. El Señor dice en el libro de Ezequiel, capítulo 22 y versículo 30, estoy buscando a un hombre que se ponga en la brecha para orar por la tierra para que yo no la destruya, y no lo he hallado. Lo mismo dice en el libro de Isaías. Dice, busqué, estoy sorprendido, no pude encontrar un solo hombre. Entonces tuvo que mandar a su propio hijo. Y Jesucristo vino a la tierra, nació de una virgen, se hizo hombre de carne, de sangre, huesos, y fue a la cruz del Calvario para ir a vencer a Satanás. En la cruz del Calvario, la Biblia dice, tomó el acta de decretos que nos era contraria, Colosenses 2, 14 y 15, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz, y despojó a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces Jesús fue y venció. Bien nos dice la palabra en el libro de Efesios capítulo número 1, del verso 15 al 21, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? La cual dice, resucitó a Cristo de entre los muertos y lo elevó y lo sentó a la diestra de Dios Todopoderoso en los lugares celestiales.
y puso, dice la palabra, debajo de sus pies a todo principado y a toda potestad y a todo señorío y a todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, quiere decir que el momento de la cruz del Calvario es el momento de desposeer, de despojar a Satanás. Es el momento en el cual Cristo le vence. El diablo había corrido rampante, si lo puedo decir de esta forma, durante el Antiguo Testamento. Pero cuando viene el Señor Jesucristo, va a la cruz del Calvario para vencerle, con el objetivo de volver a intentar tener a su pueblo. Y yo siempre suelo decir que hubo una conferencia, esta es pura idea mía que conste, en la cual el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablaron y dijeron, vuelvo a insistir, es idea mía nada más, en la cual dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Ya Jesús tiene las llaves, ya Jesús tiene la potestad, ya lo tiene todo, ¿qué hacemos? Y dijeron, se lo vamos a entregar al hombre. Dice, ¿se lo vas a dar al hombre otra vez? Lo va a echar a perder, lo ha hecho una y otra vez, lo echó a perder en el Edén, lo echó a perder en los tiempos de Noé, lo echó a perder una y otra vez. Dice, sí, pero es que ahora será un nuevo hombre. Haremos una nueva criatura, le quitaremos el corazón de piedra, le pondremos el corazón de carne, le daremos la naturaleza divina y la llamaremos la iglesia. Entonces Dios entrega sus llaves a la iglesia. Y en ese tiempo emocionante es en el que nosotros vivimos. En el tiempo en el cual ya Cristo obtuvo una victoria. No una victoria, la victoria. Ya Cristo despojó a los principados y a las potestades. Y ahora nos toca a nosotros, la iglesia, el tomar acción para llevar a cabo la ejecución física o práctica de la victoria que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario. ¿Me están escuchando? Y lo vamos a hacer derribando las potestades, derribando los principados, derribando las obras del enemigo, haciendo la obra de Jesús. Él vino a destruir las obras del diablo. ¿Por qué podemos hacer la obra de Jesús? Porque Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Entonces, eso es lo que nos toca a nosotros ahora. Esa es nuestra parte en este tiempo. Y el propósito de Dios, de tener un paréntesis de tiempo hasta el final, después hay un milenio, después del milenio todavía el diablo es soltado por un tiempo para engañar a algunos. El propósito de Dios es que la iglesia, y escúchenme, este es el fondo del asunto, que la iglesia aprenda a discernir entre las dos voluntades. El día de hoy verdaderamente llegaremos al fondo de nuestro rol y nos confrontaremos con la verdad en esta noche, nos confrontaremos con la palabra del Señor. Déjenme mostrarles entonces algo. Tenemos en este tiempo de la Biblia dos voluntades, dos árboles. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol del conocimiento del bien y del mal siempre, escúchenlo bien, siempre nos habla de independencia. Mientras que el árbol de la vida nos habla de dependencia. ¿Qué quiero decir? Que el hombre, o Eva en este caso, la mujer, recibió la idea de parte de la serpiente. Sabe Dios que si comen de este árbol serán como dioses. O sea, ya no necesitarán a Dios, podrán ser independientes de Dios. Y esa es la idea que ella recibe. Y entonces, el árbol del conocimiento del bien y del mal nos habla siempre de independencia. Ahora, nos habla de algo más. En el caso de una voluntad, tenemos el árbol de la vida, la voluntad de Dios, la dependencia de Dios. Y ahí entra otro tema, una palabra importante, la fidelidad. En cambio, en el caso del árbol del conocimiento del bien y del mal, tenemos entonces independencia. Tenemos mi propia voluntad, mis propios deseos y por ende infidelidad. En un lado tenemos obediencia, en el otro lado tenemos desobediencia. Esto tendrá una consecuencia que queremos ver. Esta es una historia hermosa la que quiero contarles. En realidad es un testimonio hermoso. Una noche de sábado, yo había preparado mi mensaje para el domingo. Estaba listo ya para el domingo, tenía mi mensaje, tenía todo, estaba relajado en mi casa, listo para recostarme, contento, orado, preparado.
Y a medianoche tuve un sueño. Y estoy tan agradecido con Dios porque la gran mayoría de este material ha sido material revelado por Él por su pura misericordia y compasión. Es cierto que he estudiado el tema. Tengo una biblioteca que cuando el hermano Pedro Wagner fue a mi casa y la vio, me dijo: tu biblioteca de guerra espiritual es más grande que la mía. Sí, pero la gran mayoría del material ha sido dado por Dios. Así que tuve este sueño, y en el sueño escuché la voz de Dios y sentí su presencia. Y Dios me dijo: vamos a hacer algo en esta noche. ¿Está bien?, dije yo. Y el Señor dijo: vamos a pasarte un examen. Dije yo: bueno. Y de pronto bajó una pantalla grande, como una de estas pantallas, pero muy grande. Y entonces Dios me dijo: quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas fuentes de poder hay en el universo? Dije yo: fuentes de poder. Y el Señor me dijo: sí, dime, ¿quién tiene poder creador en el universo? Y yo dije: por supuesto tú, Señor, Dios. A ver, ponlo en la pantalla. Y yo pude dibujar de alguna manera en el sueño. En los sueños es muy fácil hacer muchas cosas. Dibujé del lado izquierdo, arriba, así, con mayúsculas, Dios. Y dije: Padre, tú eres fuente de poder, fuente creadora, tú eres el Todopoderoso. Y por supuesto, ¿verdad? Yo apunté ahí Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios. Dije: por supuesto tú, Señor. Yo pienso que no necesito mostrarles versículos a ustedes para enseñarles que Dios es todopoderoso. Él es el creador del cielo y de la tierra. Entonces Dios dice: bien, está bien. Enséñame otra fuente de poder. Bueno, dije yo, esto no me gustó tanto, pero apunté ahí abajo, ¿verdad? Con minúsculas. El diablo. Y Dios me dijo: ¿el diablo? Yo dije: sí, Señor, el diablo. ¿Es otra fuente de poder o no tiene poder el diablo? Y entonces me dice: apunta ahí. Y dije: ¿cómo no? Y me dice: apunta, Apocalipsis 1:18, Mateo 28:18, Colosenses 2:15, Hebreos 2:14. Yo apunté rápido, como él me decía. Y entonces Dios me dijo a medio sueño: léeme esos versículos. Bueno, les soy franco, no tenía que despertarme, ni levantarme, ni prender la luz, ni agarrar mi Biblia, lo sé de memoria, igual que ustedes. Bueno, está muy bien. Yo soy un hombre de fe. Está bien. Bueno, yo sí lo sé de memoria. Entonces, me dijo el Señor: léemelos. Yo estaba intrigado, pero estaba obedeciendo, ¿ven? Y entonces leo Apocalipsis 1:18. Yo soy el que vive y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es Jesucristo el que está hablando, ¿verdad? Entonces el Señor me dice: léemelo de nuevo. Yo lo leo de nuevo. Jesús dice: yo soy el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y el Señor me dice: ¿quién tiene las llaves? Bueno, Jesús las tiene, ¿no? Pensé yo: sí, Jesús las tiene. Entonces, ¿qué llaves tiene el diablo? Bueno, dije yo, no tiene llaves, porque si las tiene Jesús no las puede tener el diablo, ¿no es cierto? Entonces el Señor dice: léeme Mateo 28:18. Y yo dije: bueno, tú sabes lo que dice, Señor. Jesús de nuevo hablando, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y Jesús me dice: repítelo. Dios dice: repítelo. Y yo repito: Jesús dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Entonces él me pregunta: ¿qué potestad tiene el diablo entonces? Bueno, ninguna, ¿verdad? Porque la tiene Cristo Jesús. Entonces ya la cosa me está sonando a mí un poco así. Y él dice: ¿por qué no me lees Colosenses 2:15? Y yo digo: bueno, tú sabes lo que dice. Colosenses 2:15 dice: y Jesús despojó a los principados y a las potestades, exhibiéndolos públicamente, triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces el Señor me dice: ¿los qué? Digo: bueno, los despojó.
¿Y qué más? Los exhibió públicamente. ¿Y qué más? Triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces el Señor me dice, entonces, ¿qué poder tiene el diablo? Y los principados y las potestades, bueno, no tienen poder. Jesús los despojó de todo poder. Léeme Hebreos 2:14. Y digo, Señor, tú sabes lo que dice. Yo ya sabía que era lo que iba a leer yo. Digo, Señor, dice que Jesucristo padeció en carne y sangre como nosotros, en carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Entonces, el Señor me dice, entonces, ¿qué poder tiene el diablo? Y yo le hice una X así, ninguno, Señor. Ahora, párenme un momento y piensen junto conmigo aquí. Dios es fuente de poder, pero el diablo no es fuente de poder. El diablo no es fuente de poder. Quisiera yo dejar que esto baje en sus corazones para destruir esa fortaleza. El diablo no tiene poder. Porque no tiene llaves, número 1. Porque dice la palabra de Dios que no tiene potestad, número 2. Porque fue despojado y exhibido públicamente, número 3. Porque fue destruido o anulado, número 4. ¿Me están escuchando? Entonces yo, la verdad, me confundí un poco y pasamos a la figura siguiente. La verdad es que me sorprendí. Y Dios, esto es en medio de un sueño. Dios dibuja 3 círculos y me dice, ponle de nombre seres humanos. Yo inmediatamente entendí, en ese instante entendí, porque estamos muy familiarizados con la enseñanza de espíritu, alma y cuerpo, y usamos esos 3 círculos concéntricos. Entonces yo entendí inmediatamente de qué hablaba el Señor. Y me dice, dime de los seres humanos, ¿hay otro ser en el universo además de estos 3? Yo dije, no, Señor. ¿En la tierra? No, Señor. Es Dios, también el diablo y los seres humanos. Y entonces me dice, ¿qué partes tienen los seres humanos? Y yo dije, espíritu, alma y cuerpo. Y el Señor me preguntó, ¿y aquí en el cuerpo? ¿Es una fuente de poder el cuerpo? ¿Es creativo el cuerpo del ser humano? ¿Es creador? ¿Es fuente de poder? Yo dije, tú lo sabes, Señor. No, por supuesto que no. Entonces me dijo, ¿y qué hay del espíritu? ¿Es creador? Yo dije, bueno, sí y no. Sí, pero no es el espíritu del hombre, porque ahí mora el Espíritu Santo. Entonces el poder que hay adentro de nosotros es el poder del Espíritu Santo. Y el Señor me pregunta, ¿qué nos queda? Y dije yo, Señor, nos queda el alma. Y pasamos a la próxima figura. Y el alma del ser humano, querido hermano y hermana, tiene 3 partes. Mente o intelecto, emociones o sentimientos, y voluntad o capacidad volitiva. Mente, emociones y voluntad. Paremos un momento acá y recordemos que el hombre fue creado, es el único ser creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Me están siguiendo? El hombre es el único que tiene capacidad para pensar, porque tiene mente. Tiene capacidad para sentir, porque tiene emociones. Y tiene capacidad para decidir, porque tiene voluntad. Entonces, estas 3 características es lo que llamamos el libre albedrío. El ser humano es el único ser que tiene libre albedrío. El ser humano es la única fuente de poder adicional a Dios. ¿Me están escuchando? El alma del hombre es la única fuente adicional de poder. Paremos un momento acá y pensemos bien lo que estoy diciendo. Solo Dios es creativo y Dios, que es creador, decide voluntariamente hacer un ser humano a su imagen y a su semejanza. Y le da capacidad, porque es hecho a su imagen y a su semejanza, de tomar sus propias decisiones. Y Dios le da al ser humano la capacidad de decidir, de pensar, de hablar, de sentir y sobre todo de decidir y actuar. El hombre es el único que tiene poder creador. Claro, nosotros no podemos crear mundos,
pero ciertamente podemos crear ideas, podemos crear conceptos, podemos crear instituciones, podemos crear ideologías. El ser humano es la única fuente adicional de poder con Dios. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, amados hermanos, esto se está poniendo muy delicado. Quiere decir que si el diablo no tiene poder, solo Dios tiene poder, solo Dios y el hombre, el alma del hombre, tienen poder. Entonces, ¿cómo hace el diablo para actuar? Sería ingenuo, irrisorio, pensar que el diablo puede usar el poder de Dios. Por supuesto que no. Entonces, ¿qué poder usará el diablo? El poder que el diablo usa es el alma de los hombres. Regresemos o pasemos a la próxima figura y regresemos a la intersección que teníamos nosotros. Recuerden esta intersección allá en los tiempos de la Biblia, ¿verdad? La dicotomía, bien o mal, norte o sur, positivo o negativo, calor o frío. Incluso los cristianos tenemos que tomar decisiones en medio de una dualidad. Andar en la carne o andar en el espíritu. Vivir por fe o vivir por lo que se ve. Andar en la ley del pecado y de la muerte o andar en la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Todo es una dualidad. Toda nuestra vida tiene dos caminos. El camino A o el camino B. Todas nuestras acciones se miran enfrente o enfrentadas a una decisión. Todo el tiempo, todo el día. Podemos irnos por el lado A o nos podemos ir por el lado B. Ahora, fíjense bien. ¿Recuerdan que el lado A era el lado del árbol de la vida? El lado A era el lado de la obediencia. El lado A era el lado de la voluntad de Dios. El lado A es el lado de la dependencia total en Dios. El lado A es el lado de la obediencia y de la fidelidad. Esto es bien curioso, porque al final de la Biblia hay un propósito. Y el propósito global de la palabra es que Dios quería reclutar a un pueblo para sí. El pueblo se llamó Israel en el Antiguo Testamento, se llama la iglesia en el Nuevo Testamento y se llama la esposa de Cristo en la eternidad. Quiere decir que todo el trabajo fue para llegar a tener una esposa. Qué curioso esto. ¿Cuál es la cualidad de una esposa? La fidelidad. En cambio, el diablo, en todo su plan, termina con una gran ramera. ¿Cuál es la cualidad o característica de una ramera? La infidelidad. O sea que tenemos, perdonen que lo diga de esa manera, nos podemos convertir en la esposa de Cristo a través de la obediencia o podemos ser parte de la otra. ¿Me están escuchando? A través de la desobediencia. Quiere decir que esta disyuntiva es tremendamente poderosa, porque aquí en nuestra alma, las decisiones que tomemos, el libre albedrío, decide si nos vamos por el camino de la A o nos vamos por el camino de la B. Y ahora voy a someter a la consideración de ustedes un concepto tremendamente fuerte. Lo que el hombre hace, escúchenme con atención, depende de lo que decide. O sea que el primer proceso en nosotros es tomar una decisión. Sí vamos a ir al servicio esta noche. No vamos a ir al servicio. Antes de llegar o no llegar hay que decidirlo. Entonces, todo lo que el hombre hace depende de su decisión. Pero lo que el hombre decide determina su alineación con uno de los dos reinos, o con el reino de Dios o con el reino de las tinieblas. ¿Me están escuchando? Cuando decido alinearme al reino de Dios, estoy siendo fiel a Dios, le doy mi lealtad a Dios, me sujeto a Dios, me hago dependiente de Dios y por ende soy obediente a Dios. Pero cuando decido hacer lo que yo quiero, hacer lo que me dictan mis propios deseos, cuando yo pienso que yo puedo ser mi propio Dios y tomo mis propias decisiones, me voy por el otro camino, el camino de la independencia de Dios.
Como soy independiente de Dios, hago mi propia voluntad, entonces entro en la infidelidad y caigo en la desobediencia. Y peor aún, escuchen este concepto, caigo en rechazar la autoridad de Dios. Ahora, esto es algo muy importante, porque Dios es Dios. Dios es Dios, punto. El hombre no es Dios. El hombre tiene que estar debajo de Dios. Pero el hombre se cree que puede ser su propio Dios. Y entonces lo que hace implícitamente, escúcheme, esto es fuertísimo, lo que el hombre hace es rechazar la autoridad de Dios. Mire, es tan duro esto, que nosotros creyentes, nosotros cristianos, uno mira personas una y otra vez como pastor, que dice, uno les habla, ¿verdad? Recuerdo bien este caso en particular, lo tenía enfrente de mí, y le estaba yo hablando del adulterio, y lo confronté con la Biblia, le dije, aquí dice que los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Y este hombre me dice, sí, pero, ¿me entienden lo que estoy diciendo? Voluntariamente estaba escogiendo el camino de la infidelidad, el camino del lago de fuego. ¿Me están escuchando? Pero tengo algo mucho más importante que mostrarles en la próxima hoja. Esto es tremendamente poderoso. Lo que el hombre decide determina su alineación con uno de los dos reinos. Ahora, no importa que la gente diga, es que yo soy cristiano. No importa, eso no cuenta. Lo que cuenta es lo que hace. ¿Por qué rumbo se va? ¿Por el camino de la obediencia, de la dependencia, de la voluntad de Dios? ¿O se va por el camino de la independencia, de su propia voluntad, de sus propios deseos? Entonces, lo que el hombre hace, o decide y hace, determina su alineación con uno de los dos reinos. Y ahora pasamos al concepto más importante. Lo que el hombre decide hacer refuerza al reino al que él le ha dado su lealtad. Voy de nuevo. Lo que el hombre decide hacer contribuye a reforzar o darle poder o darle fuerza al reino al cual él ha decidido darle su lealtad. ¿Me estoy explicando? Quiere decir que los hombres nutren al reino de las tinieblas. Exactamente. Eso es lo que quiere decir. Que el reino de las tinieblas opera, la cubierta de tinieblas opera y el poder del diablo opera exclusivamente por las acciones inicuas de los que deciden irse por el camino de la independencia y el irrespeto a Dios. ¿Me están siguiendo? Ahora, diríamos nosotros, quiere decir que el trabajo de todos los masones y todos los idólatras y todos los cultos y todos los satanistas y todos los ocultistas, ¿eso es lo que tiene al mundo como está? Toda la respuesta es parcial. Sí, pero además, todas las acciones de los que se dicen ser santos, que no están alineados 100% con el reino de Dios. Quiere decir, hermano Harold, ¿está usted tratando de decir que yo puedo estar contribuyendo con el reino de las tinieblas? Exactamente. Eso es lo que quiero decir. Que cada vez que tomamos una decisión basada en mis propios deseos, estoy inclinándome a la independencia de Dios, a la falta de respeto a la voluntad de Dios, o lo voy a decir de una manera más grotesca, al rechazo a la autoridad de Dios. Dios dice, lo harás de esta forma. Y yo digo, sí, Dios dice eso, pero yo quiero hacerlo de esta otra forma. En ese instante estoy dando mi capacidad creadora, mi fuente de poder que Dios me dio, que se llama alma, voluntad, decisión, la estoy poniendo al servicio de Satanás. ¿Me están escuchando? Y el pecado, que es el fruto de mis propios deseos, en un momento vamos a llegar. Esto es tremendo. Las implicaciones de esto son tremendas. ¿Saben cómo define la Biblia esta frase? La frase es seguir mis propios deseos, hacer lo que yo quiero. ¿Saben cuál es la palabra bíblica? La palabra concupiscencia.
En un momento veremos entonces. Concupiscencia quiere decir seguir mis propios deseos. Parece que el rompecabezas se nos está armando enfrente de los ojos. Cuando el hombre se entrega a la concupiscencia, la Biblia dice, a causa de su propia concupiscencia es seducido. Cuando es seducido da a luz al pecado y el pecado da a luz la muerte. Ahora paremos un momento y pensemos. Si la vida es luz, entonces ¿qué es la muerte? Tinieblas. Cada vez que se peca se produce muerte. Y cada vez que se peca y se produce muerte, se producen tinieblas. El tejido del cual está formada la cubierta de tinieblas son las acciones inicuas de los hombres. Es el poder que el diablo usa. Y déjenme mostrarles algo. Hablemos por un momento del alma del ser humano. El diablo tiene un interés especial en usar las habilidades, el poder del alma humana. Apocalipsis capítulo número 18, versículo 11. La palabra dice: y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, sobre Babilonia, porque ninguno compra más sus mercancías. Mercancías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Todo esto es normal para nosotros. Sigamos. Y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros. Todo esto es normal. Pero sigamos. Y esclavos, almas de hombres. Ahora fíjense bien lo que la nueva era está haciendo el día de hoy. La nueva era no es nueva, es antigua. En realidad es muy vieja. ¿Qué es lo que está haciendo? Está cumpliendo el día de hoy la profecía dada a Juan, que se llama el libro de Apocalipsis. El diablo, el día de hoy, está usando como mercancía las almas de las personas. El único poder que existe, aparte del poder del Espíritu Santo, es el poder del alma del hombre. Paremos un instante y estudiemos un momentito el alma del hombre. Pensemos en Adán. Cuando Dios creó a Adán, le creó a su imagen y a su semejanza. Adán tenía un alma tan poderosa que fíjense lo que voy a decirles. Si ustedes tomaran un diccionario hoy y se aprendieran los nombres de todos los animales, tendríamos un gran problema para memorizarlos. Pero Adán les puso nombre. Ahora piensen que había 4 ríos, Gihón, Pisón, Hiddekel y Éufrates. 4 ríos bañaban el jardín, el huerto del Edén. Y dice la palabra, y Dios puso a Adán en el jardín para que lo guardara y lo labrase. Lo guardase y lo labrase. Ahora, ¿cómo puede un hombre? Piensen ustedes, si les pusieran a cargo de una casa o de una empresa, lo harían. Y si les pusieran a cargo de 2, bueno, lo harían. Y si les pusieran a cargo de 20, ya no se puede. Entonces, ¿cómo podrían labrar y guardar toda la tierra? Y subyugarla, y someterla, y dominar a todos los animales, a todos los peces de las aguas, las aves de los cielos, y todos los animales sobre la tierra. Se necesitarían algunas capacidades gerenciales realmente sobrenaturales, ¿no es cierto? Pero Adán lo tenía. Es más, si lo piensan bien, Adán ni siquiera se cansaba de trabajar. Fue después de la caída que le dijo, con sudor comerás el pan. Pero antes ni siquiera eso había. Entonces Adán tenía una capacidad ilimitada, un alma poderosísima, una mente tremenda. Pero el día de la caída, él decidió voluntariamente, fíjense bien, decidió voluntariamente someter su alma a la carne en vez de someterla al espíritu. Y quedó preso en la carne. Y el ser humano hoy, cualquier psicólogo nos explica, o psiquiatra, que tenemos un potencial tremendo, que no usamos ni el 10% de nuestra mente. ¿Y por qué no lo usamos? ¿Y por qué no lo explotamos? Porque está sometido bajo la carne.
Y el diablo sabe que ese poder está ahí. Entonces el diablo formó la meditación trascendental, el diablo formó el hinduismo, el budismo, el shintoísmo, el diablo formó la nueva era, el diablo puso a la gente a meditar para elevarse, levitarse. ¿Qué quiere decir? El diablo le mostró a los hindúes acerca de la fuerza kundalini, porque el diablo necesita poder. Y ciertamente vemos que pasan fenómenos que no podemos explicar, les llaman fenómenos paranormales. En realidad son señales, son prodigios, son maravillas, en realidad son milagros, pero no son hechos por el poder de Dios, ni el poder del Espíritu Santo, son hechos por el poder del alma de los hombres. ¿Me están siguiendo? Estoy mostrándoles esto, queridos hermanos, para que nosotros nos demos cuenta de que nuestra accionar, nuestra actividad es lo más importante que hay. Lo que hagamos tiene consecuencias. ¿Quieren ir ustedes a la página número 15? Bueno, ya estamos ahí. Perdón, quiero mostrarles algo. Unamos los conceptos. ¿Qué espera el diablo? Les voy a explicar qué espera el diablo. El diablo espera usarnos. Desde el primer día el diablo se dio cuenta. Él fue derribado, fue echado fuera, fue creado otro ser que era el ser humano, hecho a imagen y semejanza de Dios. Y Dios le dio poder. ¿Cuál fue la idea del diablo? Desde el mismo huerto del Edén, cuando se formó como serpiente y entró al huerto, dijo, voy a arrebatarle su poder para poder usar algún poder. ¿Me están siguiendo? Entonces el diablo espera usarnos. Ahora yo les pregunto, ¿qué espera Dios? Dios está esperando que nosotros voluntariamente tomemos el rumbo de la dependencia. Y entonces, este es uno de esos casos hermosos en los cuales el pasaje se repite en los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan dice, como en Juan capítulo 12, verso 24, dice, Dios espera que nosotros muramos al yo. El que quiera ganar su vida, que pierda su vida. Y el que quiera perder su vida, que la gane en este mundo. Dios está esperando, y esto habla del alma. La palabra ahí de vida es alma. Debemos de dejar nuestra alma para ganar la vida eterna. ¿Me están siguiendo? La decisión voluntaria de buscar mis propios deseos constituye independencia de Dios. Isaías 53:6, lo leí ayer, lo quiero repetir. Isaías 53:6. Es mucho material, pero pienso que tiene que ir en una secuencia para que a nosotros nos haga sentido. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuál era el pecado de nosotros? Que nos habíamos descarriado como ovejas, cada cual por su camino. Miremos el capítulo 56, verso 11. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. ¡Qué tremenda responsabilidad! Que cada uno de nosotros tenemos en nuestras manos esta habilidad. ¡Qué triste! Que los creyentes, que los cristianos comienzan a torcer la palabra para encontrar una justificación para hacer lo que quieren. Isaías 65. ¿Cómo funciona esto? Isaías 65:2. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Ahora, vamos al libro de Santiago. Déjenme hacer una declaración. La búsqueda de mis propios deseos se llama concupiscencia. Santiago capítulo número 1. Verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ahora escuchen, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Más claro todavía, Segunda de Pedro, capítulo número 1. ¿Qué es lo que produce la concupiscencia de los hombres? ¿Qué es lo que produce el pecado de los hombres, aunque digan que son cristianos? ¿Qué es lo que produce el pecado? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Ahora escuchen, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Por qué hay corrupción en el mundo? Por causa de la concupiscencia. Tengo anotado aquí en mi Biblia. Griego, significado en griego. A causa de que cada uno quiere su propio camino. En otras palabras, el mundo está como está porque los hombres han tomado el camino B en lugar de tomar el camino A. Se han vuelto independientes de Dios en vez de ser dependientes. Y el día de hoy, la iglesia de Jesucristo, nosotros, enfrentamos el más grande reto. Volver a nuestros caminos, volver a la obediencia, primero nosotros, entre sacar lo precioso de lo vil y después salir a hacer guerra espiritual para retomar las posiciones que por el pecado de la raza humana fueron perdidas, entregadas a Satanás. El diablo no tenía ningún poder para quitárnoslas, nosotros se las entregamos. Y ahora paso a la próxima gráfica. ¿Qué número es? ¿17? Bueno, número 17. Las nuevas hojas, queridos hermanos. Número 17. Esto se está poniendo muy emocionante, lo único es que nos confronta de una manera tremenda. Y lo que viene aún es más. Tenemos acá dos reinos y tenemos características propias de los dos reinos. Yo no voy a leer todos estos versículos, ustedes los pueden leer. La característica número 1 del reino de Dios es que el reino de Dios es luz. La característica número 2 es que el reino de Dios es verdad. Ese pasaje de 1 de Timoteo dice que la visión de Dios es que todos seamos salvos y vengamos al conocimiento de la verdad. Y número 3, Dios es amor. Entonces nos encontramos con que el reino de Dios tiene estas características: luz, verdad y amor. Mientras que el reino de las tinieblas tiene estas características: tinieblas, dice la palabra, y él es tinieblas y no hay luz en él. Mentira, el diablo es el padre de mentira. Y temor. Lo hermoso es que el amor echa fuera el temor. El perfecto amor. Este es un tema absolutamente impresionante. Recordarán ustedes que hay una palabrita que hizo su aparición cuando entró maldad en Lucero. Y fue la palabra iniquidad. ¿Recuerdan ustedes? Junto con la iniquidad entró la maldad. Y junto con el juicio hizo su aparición una palabra tremenda, la palabra maldición. Sin embargo, recordarán que el capítulo 22, versículo 3 de Apocalipsis dice, al final de los tiempos, cuando entramos a la eternidad nuevamente, ya no habrá más maldición. Pero durante todo este tiempo en el que vivimos, existe la bendición y la maldición. Y lo voy a explicar de esta manera. Nuestra interacción con los reinos produce uno de dos resultados. Yo interactúo todo el tiempo con los dos reinos, todos nosotros,
todo el tiempo interactuamos con los reinos. ¿Cómo interactuamos con Dios? Muy simple. A cada instante tengo que tomar una decisión. La voluntad de Dios o mi voluntad. O la voluntad del diablo, ¿verdad? Para el efecto las dos son lo mismo. Entonces interactúo con el reino de Dios cada momento. Cada instante decido. Tomo el camino de la voluntad de Dios, de la dependencia, de la fidelidad, o tomo el camino de la independencia, de la infidelidad, de la desobediencia. Bueno, ya llegué a las palabras clave. Obedezco o desobedezco. Eso es toda la vida. Obediencia o desobediencia. Y mi interacción con el reino de Dios me produce una consecuencia. Cada vez que obedezco, recibo bendición. Cada vez que desobedezco, recibo maldición. Y las bendiciones y las maldiciones, déjenme hacer un paréntesis, no voy a predicar acerca de las bendiciones y las maldiciones. Tenemos una serie de 12 horas, así que no pienso que las quieran escuchar hoy. Las bendiciones y las maldiciones son esos elementos invisibles, espirituales, que determinan la vida de una persona. Son como sombras. Dos jóvenes se gradúan juntos de la universidad con el futuro por delante. Un joven progresa, se casa, tiene sus 3 hijos, una esposa bella, el futuro le espera, un empleo, otro empleo, su casa, etc. Y el otro joven, que se graduó igual con el mismo potencial, su esposa tiene un aborto y luego otro, una pérdida se llama, ¿verdad? Y no logran salir adelante, su matrimonio es un problema, los padres de uno y del otro interfieren, a él lo sacan del trabajo continuamente, se hacen patrones de problemas en su vida. ¿Qué determina el futuro de uno y otro? ¿Qué determina la diferencia? Hay países, como por ejemplo Noruega o Suecia, tienen que picar el hielo para meter una semilla en la tierra, y son de los países más desarrollados de la tierra. En cambio tenemos una Guatemala o una Argentina o México o Brasil, los más ricos de toda la tierra. ¿Quieren ustedes sembrar algo? Solo agarran la semilla y la tiran para arriba, donde cae ahí crece. Esperen un momento. Qué curioso que los países más ricos de la tierra, Brasil, México, Argentina, paradójicamente los más pobres de la tierra. ¿Qué determina el futuro de un país o de una ciudad o de una persona? Hay fuerzas espirituales que determinan el futuro. Fuerzas que no reconocen barreras ni de espacio ni de tiempo. Se llaman bendiciones o maldiciones. La maldición sobre una familia se cumple generación tras generación tras generación. ¿Hasta cuándo? Hasta que la maldición es enfrentada, rota, cancelados sus efectos y revertida para ser cambiada en bendición. Pero mientras vivamos en ignorancia y nosotros no nos demos cuenta de que nuestros problemas provienen de la interacción con los reinos, entonces no saldremos adelante. Déjenme este tema, vamos a regresar con detalles sobre este tema porque es muy importante. Pero pasemos al próximo. El lenguaje de los reinos. Cada reino tiene una manera de expresión, de manifestación, tiene su propio idioma, su propio lenguaje. El lenguaje del reino de Dios es la intercesión. Y el lenguaje del reino de las tinieblas es la acusación. Hebreos capítulo número 7, versículo 25, nos muestra que aún hoy, queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo está intercediendo. Hebreos 7, 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora, me parece tan curioso a mí, me lastima casi, que una verdad tan grande haya sido tan escondida. La Biblia dice que que Dios está buscando a un hombre
que se pare en la brecha a favor de la tierra para que Dios no la destruya. Pero el hombre no entiende eso. Los cristianos dicen, no, es que yo no tengo el ministerio de la intercesión, dicen. Esa es nuestra vida, el aire que respiramos en el reino. Es el idioma del reino de Dios. Interceder. ¿Para qué fue Dios a Ur de los Caldeos a buscar un amigo? Se trajo a Abraham de Ur de los Caldeos, un pagano. Pero le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Y Dios lo trajo. ¿Para qué quería Dios un amigo? Le explica y le dice, es que a los amigos les hace uno conocer los planes. Entonces no te puedo esconder mis planes. Voy a prenderle fuego, voy a juzgar a Sodoma y Gomorra. ¿Para qué le contó sus planes? Para que Abraham intercediera. Señor, y si encontraras a 50 justos, o a 40, o a 30, ¿se recuerdan ustedes? Miren a Dios. Se consigue un profeta Jonás para que vaya a darles un mensaje de intercesión a Nínive, para no destruir Nínive. Y Jonás se va por su propia voluntad y se mete en el mar, y se ahoga. Y Dios crea un pez suficientemente grande para que se trague a Jonás. Tanto ama a Dios a un Nínive que está totalmente corrupto y perdido. Y Jonás es arrojado en tierra por el pez y todo asustado sale de ahí y va a dar su mensaje. Pero da su mensaje y el pueblo de Nínive pone a ayunar aún a los animales. ¿Y saben para qué? Para que Dios salve al pueblo, para que Dios no lo juzgue. La historia de la intercesión en la Biblia es la historia más hermosa. Esther es probablemente el punto álgido. Es lo más hermoso. Dios se crea un pueblo, lo levanta de los lomos de Abraham a Israel para que sea intercesor. Israel le falla, se levanta otro, se llama la iglesia, reyes y sacerdotes, sacerdocio santo y sacerdocio real, intercesores. En ustedes bendeciré a todas las naciones de la tierra, dice el Señor. Pero el hombre no se da cuenta. ¿Cómo comienzan las conversaciones entre cristianos? Así. ¿Has visto a fulano de tal? ¿Viste lo que hace? ¿Viste lo que tiene de malo? ¿Viste lo que le falta? ¿Viste lo que no tiene? ¿Viste lo malo que sí tiene? Acusación, no intercesión. Acusación, no intercesión. Ahora escúchenme. El diablo no se puede presentar en el lugar santísimo. El diablo no puede presentarse delante de Dios. Entonces, ¿cómo nos acusa? A través de los hermanos. A través de los hijos de Dios, que no aprenden a interceder, pero sí aprenden a acusar. Lo que voy a decir es dramático. Acusan de dos formas. Acusación por murmuración y acusación por oración. ¿Cómo? Se van con Dios. Padre, ¿has visto al hermano ese que tal y tal cosa? Fíjense que el creyente a veces cae en el error de orar oraciones que ni siquiera ora a Dios, sino que se pone de una vez a orar, ni toma en cuenta a Dios, sino que de una vez se pone a orar para que fulanito cambie. Que ese fulanito se dé cuenta de tal y tal cosa, y que ese fulano tal y tal cosa, y que sufra tal y tal cosa, porque me hizo tal y tal cosa. Sí, pura acusación. Ni siquiera tuvo Dios nada que ver. Por eso dice Dios, esto es tremendo, en el libro de Proverbios, capítulo 28. Fíjense ustedes que lo borré en mis notas a propósito, porque pensé que no lo iba a decir. Pero dice Dios, la oración del que no respeta la ley de Dios es abominación a Jehová. O sea que hay oración de acusación en vez de haber oración de intercesión. Veamos. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado. No, ese no es 20:10, no es, perdónenme. Perdón, 12:10, disculpen.
Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Y cómo acusaba? A través de las personas que se entregan a la murmuración. Efesios capítulo 2. Miren esto es tremendo. Efesios capítulo número 2, versículo 1. Quiero mostrarles algo porque es tremendo. Dice la palabra en Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira igual que los demás. Cuando vivíamos en nuestros pensamientos, en los pensamientos de nuestra carne y en los deseos de nuestros pensamientos, éramos hijos de ira. Ahora miremos el libro de Judas. Judas, versículo número 16. Judas antes de Apocalipsis, ¿verdad? Verso 16. Miremos lo que Dios dice. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Otra vez. O sea que no andan conforme a los deseos de Dios. Miren, son murmuradores querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. ¿Y saben cuál es la palabra para sensual? Es la palabra suke, que quiere decir alma. Ustedes me han escuchado. Esta palabra no existe, pero ahora ya existe porque ya la inventé. Almáticos. Son los que están entregados al alma. Almáticos, totalmente. Son los sensuales. Y la Biblia declara que los murmuradores son así, no tienen el Espíritu. Son personas que están haciendo acusación. Libro de Santiago, capítulo número 3. Santiago, capítulo número 3. Y saben ustedes que este capítulo está totalmente dedicado a la lengua. Voy a parar aquí un momento y decirles que hay una conexión directa entre el alma y la lengua. La persona que está entregada a Dios y sigue la voluntad de Dios, ¿qué habla? Habla la palabra de Dios. Pero la que no habla la palabra de Dios, que está en sus propios deseos, habla de sus propios deseos. Miren, el versículo 6 es tremendo, 3:6, dice: la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. ¿Y saben cuál es la animal? Sensual, la misma palabra, suke, almático. Pero porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Probablemente este sea el punto más dramático. Porque la palabra que leímos en el libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 19, decía: si te conviertes a mí, yo te restauraré y junto a mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Quiere decir que el primer proceso para la guerra espiritual es entresacar lo precioso de lo vil. Limpieza. Es el primer proceso. Comenzar a aprender a hablar, aprender a interceder, aprender a vivir en el lenguaje del reino de Dios. Miren, el diablo no necesita mucho si todos los cristianos lo están ayudando.
Y si el cristiano está atacando a los otros cristianos, comiéndose unos a otros, acusándose unos a otros, entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que se da es que nosotros estamos actuando junto con el reino de las tinieblas. ¿Me estoy explicando? Estamos ya llegando al fondo del asunto, queridos hermanos. Necesitamos tocar el tema del mapeo espiritual, las estrategias de guerra, la oración intercesora, necesitamos saber cómo pelear la batalla, pero antes de eso necesitamos saber cómo limpiarnos, porque todo el problema comenzó por nuestra falta de alineación con Dios, porque nosotros mismos tejimos la cubierta de tinieblas. Miren, voy a adelantarme un poquito y voy a decirles algo. ¿Saben ustedes cuál es la potestad principal sobre Guatemala? Parece que me adelanté demasiado. Perdónenme, no hablo de un demonio o de un principado. Hablo de una potestad. Y les voy a demostrar con la Biblia que potestad no es como pensamos una jerarquía, Efesios 6:12. Que dijimos los príncipes de arriba y las potestades y después los gobernadores. No es así. Cada uno es una cosa distinta. Potestad es una estructura diseñada por un principado o por un príncipe para cubrir una nación. ¿Saben cuál es la principal potestad de Guatemala? Se van a quedar muy impresionados. La envidia. Esa es la principal potestad en este país. No importa quién sobresale un poquito, todos los demás se encargan de volarle la cabeza. Todos los demás lo acusan. No importa si esto es el presidente, o el gerente, o el director, o el pastor, o lo que ustedes quieran. Ese es nuestro principal problema. El hermano Raúl Gutiérrez me decía que la revista Visión pasó una encuesta en toda América Latina y sacaron que los 3 países con el mayor problema de envidia, el número 1 era Haití y el número 2 era Guatemala y el número 3 era Venezuela. Envidia es lo que nos hace acusar. El comentario de la gente no es, mira lo que Dios está haciendo en tal lugar, sino todo lo malo que está pasando en un sitio. Todos hemos sido víctimas de la acusación, todos. Es algo terrible, porque el poder que genera el alma de las personas es un poder real. Me quedé muy impresionado yo una vez que escuché al hermano Derek Prince decir de esta manera: tenía yo que predicar, dijo él, esa noche en Europa, y en la tarde le agarró un dolor en el abdomen, a punto de doblarse del dolor. Pensó en cancelar la predicación, pero se hincó prácticamente del dolor y empezó a orar. Y en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, Dios le mostró a 2 amigos suyos, a 6,000 kilómetros de distancia en Norteamérica, hablando de él y criticándolo por una decisión que él había tomado en la cual ellos no estaban de acuerdo. Supo en ese instante, por la palabra del Señor, que esa era la causa. Ellos estaban desatando con sus bocas un poder de sus almas que le estaba oprimiendo a esa distancia. Dice, en el instante, tomé Mateo 18:18, perdoné, até las fuerzas del maligno y las fuerzas psíquicas en contra mía y desaté mi salud. En menos de 5 minutos estaba parado perfectamente sano y en la noche fue una gran bendición. ¿Cuántas veces los creyentes sufrimos depresiones, ataques y aún enfermedades por causa de la acusación de otros creyentes que se convienen con el reino de las tinieblas? Ministerios El Shaddai Guatemala presentó al Dr. Harold Caballeros con la palabra de Dios. Si desea más información, comuníquese al teléfono código de área 502-337-4777 o visite nuestra página web www.elshaddai.net.